Mi nombre es María Angélica Chacón. El tema como tal son revestimientos y procedimientos para colado. Específicamente vamos a hablar sobre revestimientos con aglutinante de yeso. Se dice que el principal método de laboratorio para confeccionar incrustaciones, restauraciones extracoronarias, coronas y puentes metálicos son los colados, que consisten en colocar aleaciones fundidas mediante fuerzas centrífugas a presión o al vacío en la cavidad de un molde. Esta cavidad se obtiene después de la eliminación de un patrón de cera. Este patrón de cera cuenta con unos agujeros donde se une para proporcionarle una vía al metal dentro del molde, el cual se denomina patrón de cera con bebederos. Este bebedero es el conducto del molde del revestimiento en el cual va a fluir el material fundido. Se dice que al tener el patrón de cera directamente en el diente o en el troquel, se va a proceder a cubrir con el revestimiento, se va a dejar fraguar y luego este patrón de cera, la cera sobrante, se va a eliminar a través de agua caliente o dejándose quemar al horno. Este proceso se va a denominar proceso de combustión. Existen dos tipos de revestimiento, los de aglutinante con yeso y los de aglutinante con fosfato. Respecto al yeso, es un material común, es un mineral que se encuentra en la naturaleza con cierta abundancia. De hecho, es un sulfato cálcico dihidratado, es un tipo de roca sedimentaria ampliamente distribuida, formada por la precipitación fosfato cálcico en el agua del mar y por zonas volcánicas. Respecto a su aplicación, se va a utilizar para el estudio diagnóstico, para la formación de prótesis dentales, para modelos y troqueles y en este caso como componente de unión que serían los aglutinantes de yeso. Respecto a su clasificación está el yeso tipo 1, que es el más débil y se genera calentando el horno a más de 100 grados centígrados. Está el yeso tipo 2, llamado hemihidratado beta o yeso París, que él se genera a más de 128 grados centígrados en un autoclave cerrado. Y el yeso tipo 3, hemihidratado alfa o yeso piedra, se genera a más de 125 grados bajo presión y en presencia de vapor. Está el yeso tipo 4, llamado hemihidratado alfa modificado o densita. Tiene mínima expansión al fraguado y mayor resistencia de abrasión. El yeso tipo 5 da resistencia de reciente aparición y tiene mayor compresión que el tipo 4. Respecto a su composición, el principal componente es el sulfato de calcio dihidratado. Según sea la técnica de calcinación, se obtendrá el tipo de hemihidratado. Anteriormente ya los mencionamos, que está el hemihidratado beta, que es el yeso tipo 2, el hemihidratado alfa, que es el yeso tipo 3, y el alfa modificado, que es el yeso tipo 4. Aparte también va a tener unos componentes que serían las formas alotrópicas del sílice y sustancias químicas. La mayoría de los revestimientos van a contar de un 25 a un 45% de calcio hemihidratado alfa. Lo que nos va a dar es resistencia y rigidez al material. El yeso va a tener un proceso que lleva sus intervalos de fusión que van por debajo de los 1000 grados centígrados. ¿Sí? Se dice que a altas temperaturas se deshidrata completamente y logra su colado completo. El proceso va que si de 200 a 400 grados se va a deshidratar. A lo que sube de 400 a 700 va a haber una ligera expansión y al superar los 700 va a haber una contracción. Respecto al sílice, se agrega componente refractario durante el calentamiento del revestimiento y regula la expansión térmica. Se presenta en 4 formas alotrópicas, que sería el cuarzo, la tridimita, la cristobalita y el cuarzo fundido. El cuarzo y la cristobalita son esenciales para la odontología. Cuando estas se calientan, se produce un cambio de la forma cristalina a una temperatura de transición característica de cada forma del sílice. A continuación, con mis compañeras, que les
hablarán un poco más sobre los revestimientos con aglutinante de yeso. Hola, buenos días, mi nombre es Berly Carrero. Voy a dar a continuación al revestimiento con aglutinante de yeso. En esta ocasión les voy a hablar sobre los modificadores. Además del sílice, existen agentes reductores, agentes colorantes, agentes modificadores y agentes reductores como lo son el carbono y el cobre en polvo. Estos se utilizan para proporcionar una atmósfera no oxidante en el molde, en el momento en que se realiza el colado. Existen agentes modificantes como el ácido bórico y el cloruro sódico. Estos regulan el tiempo de expansión y de fraguado y evitan la contracción del yeso cuando éste calienta a más de 300 grados Celsius. Como es en el caso del yeso con piedra, es necesario que se realice una buena expansión de fraguado para evitar la contracción del yeso. Principalmente estos agentes modificadores equilibran el tiempo y la expansión de fraguado. El tiempo de fraguado es el tiempo disponible para usar una mezcla manipulable y que mantenga una consistencia uniforme para poder emplearla para una o más utilidades. Este tiempo no puede ser inferior a 5 minutos ni superior a 25 minutos. En algunos revestimientos por incrustaciones, su tiempo oscila entre los 9 y 18 minutos. Para medir este tiempo de fraguado existen dos métodos, el método de Gilmore y el método de Vicat. El método de Gilmore, como observamos en el dibujo, consiste en dos agujas, una más fina y liviana y una más gruesa y pesada. Al no penetrar la aguja más fina y liviana en el espesor del yeso, estamos hablando de un fraguado inicial, y cuando no penetra la aguja gruesa y pesada, estamos hablando de un fraguado final. El método de Vicat es muy semejante al método de Gilmore, simplemente difiere de este porque solamente contiene una sola aguja y al no atravesar en el espesor del yeso estamos hablando de un fraguado inicial. En el revestimiento con yeso existen dos expansiones, una expansión normal de fraguado y una expansión higroscópica de fraguado. En la expansión normal de fraguado, el sílice se une al yeso calcinado y forman el sulfato de calcio hemihidratado. Esto es mucho más eficaz para la expansión de fraguado normal que cuando se une solamente el sílice con el yeso solo. Aquí lo que ocurre es que las partículas de sílice interfieren en el entrecruzamiento y la interacción de los cristales mientras se están formando. Los cristales empujan hacia afuera mientras se están formando y aumentan la expansión. Como podemos observar en el dibujo, aquí observamos las diferentes etapas que le ocurren al cristal. En cada uno de ellos va aumentando su tamaño y se va aumentando la expansión normal de fraguado. El objetivo de esta expansión no es más que ayudar a aumentar el molde para compensar la contracción del yeso. Aquí surgen algunas dudas y una de estas es que si la expansión normal de fraguado es proporcional a la expansión del molde en la cera. Y esto está relacionado principalmente con los cambios dimensionales que en esta ocurren. Algunos métodos que utilizan para medir es que colocan el material en un recipiente en B y observan los cambios dimensionales, pero este método no es eficaz para medir la expansión normal de fraguado. Por ejemplo, la eficacia de expansión de fraguado para hacerse más grande en el molde que contiene la cera está principalmente relacionada con la expansión del patrón por el calor de la reacción, es decir, que a mayor calor exotérmico, mayor va a ser la expansión de fraguado. De esta teoría deduce lo siguiente: la expansión de fraguado solo es eficaz si el calor exotérmico se transmite al patrón. La cantidad de calor presente depende del contenido de yeso al revestimiento. Entre más contenido de yeso, más eficaz para agrandar el molde. Es decir, entre más contenido de yeso en el molde, mayor va a ser expansión de fraguado. Y a mayor reacción exotérmica, mayor será la calor y mayor será la proporción y expansión de fraguado. Esto también está relacionado a la manipulación, pues cuando menor sea la proporción agua-polvo o cuando más se quede la mezcla, mayor va a ser la expansión de fraguado, que es todo lo contrario a la expansión higroscópica de fraguado. La expansión higroscópica de fraguado interfiere de esta otra porque principalmente la expansión de fraguado, los derivados del yeso fragúan en el momento en que hacen contacto con el agua. Esta expansión higroscópica de fraguado es 6 o más veces mayor que la expansión normal de fraguado. El objetivo de esta expansión es que expande el molde de colado para compensar la contracción de una aleación de oro.
Como podemos observar en este dibujo, hacia el lado izquierdo se observa la expansión normal de fraguado y hacia el lado derecho se observa la expansión higroscópica de fraguado. En la primera etapa, que es la mezcla inicial, observamos los cristales de hemihidrato rodeados de agua. En la segunda etapa, que es la de crecimiento inicial del cristal, observamos que los cristales de hidrato comienzan a crecer. Y la tercera etapa, que es la de crecimiento de la fase sólida, en esta fase los cristales empiezan a crecer y a su alrededor empieza a disminuir el agua. La cuarta y la quinta fase se observa ya más marcado. Esta fase es la de expansión y terminación. Aquí observamos que los cristales comienzan a formar su expansión de fraguado. En el caso de la expansión normal de higroscópica, a menor agua, mayor expansión. En la expansión normal de fraguada, al disminuir el agua, mayor la expansión, y en la higroscópica, al más agua, mayor expansión. Esta expansión higroscópica de fraguada la modifican algunos factores que a continuación mi compañera las va a explicar. Gracias. Efectos. Efecto de composición. Se trata de la magnitud de la expansión higroscópica del fraguado. En general es proporcional a los contenidos de sílice. Mientras menor contenido de sílice tenga un revestimiento dental, mayor serán las reacciones de expansión higroscópica. Un revestimiento dental debe contener cantidades adecuadas de un aglutinante hemihidratado de sílice para mejorar las características de resistencia de este material. El efecto de proporción agua-polvo consiste en tener en cuenta que la resistencia del yeso va a ser directamente proporcionada por las concentraciones de agua y polvo. Es decir, que mientras menor cantidad de agua exista en esta mezcla, mayor será la fluidez que tenga para revestir y copiar los materiales. El tiempo de mezclado. Se hace un mezclado manual y un mezclado mecánico. El mezclado manual consiste, en un operador agregar agua y polvo en las concentraciones que recomienda el fabricante de estos yesos a un recipiente de plástico. Luego va a haber un espatulado alrededor de unos 60-90 segundos, sin incluir aire, para que las consistencias de copiado y de la mezcla sean excelentes. El mecánico o al vacío consiste, en que ya un operador no va a hacer el espatulado, sino va a hacer una máquina. Esto lo va a hacer alrededor de unos 20 a 30 segundos. Es importante saber que el tiempo de espatulado va a influir en las concentraciones del fraguado. Es decir, que a mayor tiempo de espatulado le demos a la mezcla, menor será el tiempo de fraguado de este material. El tiempo de inmersión consiste en un baño de agua que se le va a hacer a este producto antes de un fraguado inicial. La vida útil de un revestimiento dental se refiere que a mayor tiempo de vida útil que tenga este revestimiento dental, menor será la capacidad de expansión higroscópica que tendrá este material. El efecto de encofrado, pues se entiende por encofrado a la capacidad de colocar esta mezcla en el material que se quiere revestir. En estas paredes se va a colocar el material, pero se va a ver afectado por las fuerzas antagonistas. Bueno, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y yo les voy a hablar un poco sobre el efecto de la adición del agua. Bueno, podemos empezar diciendo que la expansión
higroscópica de fraguado depende exclusivamente de la cantidad de agua añadida y es independiente de la proporción de agua-polvo, de la cantidad de mezcla y de la antigüedad del revestimiento. La cantidad de expansión higroscópica es directamente proporcional a la cantidad de agua añadida durante el tiempo de fraguado, hasta que se produce una expansión máxima. Posteriormente, no vamos a observar más expansión independientemente de la cantidad de agua añadida. La expansión de fraguado higroscópica es, como por así decirlo, una continuación de la expansión de fraguado habitual, debido a que el agua de inmersión reemplaza al agua de hidratación y evita el encofrado de los cristales de crecimiento por la tensión superficial del agua en exceso. Debido a este efecto diluyente de las partículas de cuarzo, la expansión higroscópica de fraguado de estos revestimientos es mayor que la de los ligantes del yeso cuando se utilizan aisladamente. Podemos decir que esto es un fenómeno totalmente físico. El ligante del hemidrato no es necesario para la expansión porque el revestimiento con otros aglutinantes van a mostrar también una expansión similar cuando se dejan fraguar en agua. La expansión se detecta cuando se pone el agua en un recipiente que contenga solo partículas pequeñas y lisas de cuarzo. El agua penetra entre las partículas por capilaridad y esto va a provocar que se separen, produciendo como una expansión. El efecto no permanece cuando el agua se evapora, a menos que haya un aglutinante. Cualquier polvo insoluble en agua que sea humectable puede mezclarse con el hemidrato de yeso, y esto va a dar lugar a una expansión higroscópica. Por lo tanto, el cuarzo no va a ser una variable a considerar. Cuanto mayor sea la cantidad de sílice del relleno inerte, con más facilidad se va a difundir el agua, y mayor será la expansión, evidentemente. Una vez comienza el fraguado, cuanto más tarde se agregue el agua al revestimiento, menor va a ser la expansión. Y esto se debe a que parte de la cristalización ha comenzado. Cuanta menor agua se agregue, evidentemente menor será la expansión. Ahora vamos a hablar un poco sobre la expansión térmica. Empezamos definiendo. Y podemos decir que es la medida en la que cambia el volumen de un cuerpo al modificar su temperatura. La expansión térmica de un revestimiento con aglutinante de yeso está directamente relacionada con la cantidad de sílice que presente y evidentemente el tipo de sílice empleado. Es necesaria una cantidad considerada de cuarzo para contrarrestar la contracción del yeso durante su calentamiento. Es más, aumentando hasta un 60% el contenido del cuarzo del revestimiento y actuando el aglutinante de hemidrato como equilibrador. De esta forma no se elimina la contracción inicial del yeso. Se equilibra por completo la contracción del yeso cuando el contenido en cuarzo aumenta el 75%. Si se presenta una cantidad suficiente de expansión de fraguado, es probable que el colado fabricado a 700 grados centígrados, pues sí se puede ajustar razonablemente en el trapero. El tamaño de las partículas de cuarzo, el tipo de aglutinante de yeso y la proporción polvo-agua resultante necesaria para obtener una mezcla manipulable, por así decirlo, influyen en las curvas de expansión térmicas del revestimiento. La inversión de la cristobalita, que es otro de los elementos, se produce una expansión mayor. Debido a esto, se van a eliminar con facilidad la contracción normal del yeso durante el calentamiento. Además, la expansión se produce a una temperatura menor por la baja temperatura de inversión de la cristobalita, en comparación con la del cuarzo. La curva de expansión térmica de un revestimiento orienta sobre la forma del sílice presente. Los revestimientos que contienen cristobalita se expanden antes y en mayor cuantía que los que contienen cuarzo. Es por eso que algunos revestimientos modernos contienen ambos, el cuarzo y la cristobalita. La cantidad deseable de expansión térmica de revestimiento dental va a depender de su uso.
Por ejemplo, si se va a usar la expansión higroscópica para compensar la contracción de la aleación del oro. En un revestimiento para incrustaciones, la máxima expansión térmica se va a alcanzar a una temperatura no superior a 700 grados centígrados, ya que las aleaciones de oro se contaminan cuando la temperatura del molde es superior. Ahora vamos a hablar un poco sobre el efecto de la proporción agua-polvo. Mientras más agua se utilice para hacer la mezcla del revestimiento, menor será la expansión térmica durante el calentamiento posterior. Entonces, llegamos al efecto de los modificadores químicos. La desventaja de un revestimiento que contiene bastante sílice para evitar contracción durante el calentamiento es que el sílice en grandes cantidades va a debilitar el revestimiento. Y la incorporación de un poco de cloruro de sodio, potasio o litio al revestimiento va a eliminar la contracción provocada por el yeso y va a aumentar la expansión sin una cantidad de sílice excesiva. El ácido bórico también tiene un efecto que endurece el revestimiento fraguado. Sin embargo, se desintegra al calentar el revestimiento y puede hacer que la superficie de colado sea de una textura rugosa. Los sílices no evitan la contracción del yeso, la contrarresta. En cambio, los cloruros sí reducen la contracción del yeso mientras están a temperaturas menores a 700 grados centígrados. Y bueno, para finalizar, voy a hablar un poco sobre la contracción térmica. Y es que, bueno, el revestimiento se contrae a una dimensión menor a la original. Eso es lo que debemos saber. Y la contracción no guarda relación con ninguna propiedad del sílice. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marcela Burguera y para continuar con los revestimientos aglutinantes de yeso vamos a hablar acerca de su resistencia. La resistencia del revestimiento debe ser adecuada para evitar fracturas o astillamientos del molde al calentarlo y colar la aleación de oro. A pesar de que sea necesaria una resistencia mínima para evitar la fractura del molde de revestimiento durante este colado, tampoco debe ser excesivamente alta, es decir, después del calentamiento del molde, la resistencia no tiene por qué ser mayor a la requerida para resistir el impacto del metal al entrar en el molde. Según la especificación número 2 de la ANSI-ADA, la resistencia a la compresión de los revestimientos para incrustaciones no debe ser menor a 2,4 megapascales, al evaluarla 2 horas después de fraguado. Es decir, cualquier revestimiento que cumpla con esta especificación, con este requisito, debe poseer una resistencia adecuada para el colado en incrustación. Sin embargo, cuando se hacen colados más grandes, como para una prótesis parcial, se necesita mucha más resistencia de este revestimiento. Es ahí cuando se debe utilizar un revestimiento tipo 3, por ejemplo. La resistencia de los revestimientos va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad del tipo de aglutinante de yeso que se utilice, que esté presente. Por ejemplo, el uso de yeso hemihidratado alfa en lugar de un yeso para modelos, al igual que los modificadores químicos que ya se expusieron anteriormente, ellos van a aumentar y mejorar su resistencia. Por otro lado, la proporción de agua y polvo va a influir en la resistencia del revestimiento de la misma forma que influye cualquier otro producto derivado del yeso, es decir, entre más agua se emplea en la mezcla, menor va a ser la resistencia de la compresión de este revestimiento. Y por otro lado, los revestimientos que contienen en sus componentes el cloruro sódico van a disminuir su resistencia cuando este revestimiento se enfríe a temperatura ambiente. Esto puede ser que suceda debido a las pequeñas grietas que se forman durante su enfriamiento. Su finura. La finura del revestimiento va a influir en su tiempo de fraguado, en la rugosidad superficial del colado y en diferentes propiedades. Es por ello que es preferible un tamaño de partículas más pequeño que uno más grande.
porque entre más fino sea el revestimiento, menores serán las irregularidades de la superficie del colado. Su porosidad. La porosidad es una propiedad que deben tener estos revestimientos para poder permitir el escape de gases de la cámara de moldeo, debido a la entrada del metal. ¿Cómo sucede esto? ¿Sí? Durante el proceso de colado, el metal fundido se va a empujar, o sea, se va hacia el molde, se va a empujar hacia el molde con presión. Y conforme el metal va entrando en el molde, el aire debe ser expulsado. Si este aire no se elimina por completo, va a quedar una presión negativa, que esta presión va a impedir que la aleación de oro llene por completo, o sea, rellene ese molde completamente, es decir, que no va a quedar un correcto colado. También es importante decir que a mayor cantidad de yeso va a ser menor su porosidad. Es por ello que es importante no cubrir, o sea, que la superficie que se pone de yeso no sea tan gruesa, ¿sí? Debe ser una capa fina. Y el tamaño de estas partículas, que fue lo que hablamos en la figura, van a influir en este aspecto de la porosidad. Sin embargo, es más importante que el tamaño va a ser la uniformidad de ese tamaño. Es decir, que todas esas partículas sean del mismo tamaño. Su almacenamiento. Su almacenamiento. Su almacenamiento, los almacenamientos de los revestimientos van a tener las mismas precauciones que para conservar el yeso para modelos o el yeso piedra, por ejemplo. Se deben guardar en envases herméticos y a prueba de humedad. También su contenido debe ser agitado antes de usarlo, antes de dosificarse para que sea homogeneizado. Y durante su uso, cuando se esté usando, se debe tratar de abrir el recipiente el menor tiempo posible, lo menos posible, ya que todos los revestimientos constan de componentes con diferentes pesos, ¿sí? Estos componentes tienden a separarse al ir sedimentándose. Y en ciertas condiciones, esta separación va a influir totalmente en el tipo de fraguado y en otras propiedades de este revestimiento. Es por ello que a veces se recomienda adquirir los revestimientos en empaques en cantidades relativamente pequeñas, ¿sí? Y bueno, por último y para concluir, bueno, es importante decir que la selección de los revestimientos va a depender totalmente de las preferencias del operador y pues de los diferentes usos de los revestimientos, ya que pues algunos se formulan para incrustaciones y coronas coladas, donde se va a tomar en cuenta la expansión térmica o sea, lo que más se va a tomar en cuenta va a ser la expansión térmica para compensar la contracción del colado, o otras se diseñan para su uso con la expansión higroscópica de fraguado, entre otros. Es decir, o sea, su elección va a depender totalmente de las técnicas específicas para la que esté diseñado cada revestimiento, ¿sí? Por otro lado, también durante el procedimiento es muy importante recalcar que las dosis, tanto de polvo como de agua, deben medirse exactamente, no debe ser al 1%, porque creemos que sepamos, no. Deben medirse, deben ser muy exactas para controlar el fraguado y su expansión térmica. Y por último, bueno, es importante decir que este revestimiento con aglutinante de yeso no es el más utilizado, ya que se usa para lesiones de oro, cosa que no es lo más utilizado actualmente. Sin embargo, es importante conocer todos estos materiales, conocer todos estos procedimientos, ya que aunque no lo realizamos directamente nosotros, o sea, los futuros odontólogos o los odontólogos no sean los que realicen estas aleaciones o estos colados, es importante saber cómo trabajan, de qué manera trabajan, qué materiales utilizan los técnicos para lograr una correcta conversación, una correcta diferencia de ideas y llegar a un excelente trabajo para el paciente. Muchísimas gracias.